Pues buenos días nuevamente. La oración que coopera. Y es muy importante este concepto tenerlo como lo vamos a presentar, sobre todo en el entendido que tenemos que Dios tiene una absoluta y completa soberanía, que Dios es soberano, que Dios es bueno y nos dice que Él es finalmente quien ha dispuesto, como lo hemos enseñado en su palabra, desde antes de la fundación del mundo, los que hemos sido predestinados para estar con Él, llamados, salvados, en proceso de renovación, en proceso de santificación, y que bueno, cuando el Señor nos llame a su presencia será de la forma que Él nos vaya a llamar, porque el Señor tiene en grande estima la muerte de sus santos, y que estaremos en el paraíso, justamente como lo hemos estado enseñando, de la insistencia de las clases. Entonces, hoy vamos a ver cómo coopera esto, si ya está todo predispuesto, ya está todo dicho. ¿Por qué el Señor insiste en que oremos? ¿Por qué si ya está puesto el día a día de cada uno de nosotros? ¿Por qué el Señor dice, pues pidan, oren, busquen, hagan lo que se hace al punto que pone la insistencia de una viuda con un juez injusto? Hay una parábola y que insiste la viuda que se le hiciera justicia, y el juez, siendo malo, dijo, bueno, ya me tiene hasta el copete esta viuda, la voy a atender y voy a hacerle justicia. Bueno, pues sí, eh, pero por otro lado tenemos la providencia y tenemos que el Señor ha determinado cada uno de nuestros días con todas las cosas, personas, relaciones, cosas materiales y demás. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en esto? ¿Cómo puedo yo saber si estoy participando realmente, si realmente mi oración puede mover la mano de Dios a lo que ha predispuesto, y qué tanto se justifica entonces un círculo de intercesión como el que tenemos, gracias a Dios? ¿Cómo se justifica todo esto? ¿Cómo es entonces que pueda valer el tiempo y el esfuerzo si ya está todo puesto, particularmente cuando oramos por sanidad de unas personas? Y por eso es que me voy a referir específicamente hoy a la parte de sanidad, a la parte de lo que viene siendo la sanación, como está en el español antiguo. ¿Vale la pena orar por sanidad si ya sabemos que el Señor va a hacer finalmente lo que ha determinado? ¿Moverá Dios su mano? ¿Moverá Dios su mano? ¿Podremos convencer a Dios? Dios necesita que le demos el parte médico día tras día. Dios es aprendiz de medicina, en donde hay que estarle enseñando lo que hay que hacer médicamente. Hay muchas series de televisión en donde salen, ¿cómo se llama?, practicantes de medicina. Mis hermanos, mi papá, que eran médicos, sabían de esto, y era el momento en el que al terminar la carrera o en tal momento de la carrera de medicina se los llevan al hospital, y aparte hacer servicio, algún tipo de servicio de horas, ya en hospitales en serio, ya en el mundo real, ya no nada de aulas, de escuelas, sino ya en los hospitales, y les van enseñando, y por eso son practicantes, no pasantes. Aunque se les llama pasantes, en realidad son practicantes, y se les empieza a enseñar ya con lo que aprendieron a aplicarlo en casos reales, y ahí se ve quién perdió el tiempo con mucho estudio, estudiando medicina, y porque apenas vio algo duro, y se desmayó, y hay otros que se dan cuenta que están en el lugar correcto. Bueno, Dios no es practicante de medicina, en donde hay que estarle
leyendo el parte médico y haz esto y ponle aquello y quítale acá y ponle así y demás, si ya está todo determinado. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué ponemos seguir orando en esto o aquello? Bueno, porque hay algo que debes de entender con suma claridad y que efectivamente hay eh, una oración que coopera con Dios y coopera con Dios en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esto está literalmente escrito, ¿sí? Está literalmente escrito. Está en 2 de Corintios 1 y vamos a leer del 8 al 11. 2 de Corintios 1 del versículo 8 al 11. Va a ser sobre lo que va a estar basada esta predicación, principalmente en este pasaje, porque poniéndote en antecedente, primero el antecedente es este. Pablo estaba siendo desacreditado en muchas iglesias, particularmente en muchos lados, particularmente en Corinto. Estaba siendo desacreditado por otros supuestos apóstoles judaizantes y que incluso hicieron dudar a los corintios. Esta carta fue escrita un año después de la primera de Corintios. Segunda de Corintios fue escrita un año después, o sea, no creas que fue mucho tiempo lo que duró el amor de estas personas por el amor a Pablo, en donde empezaron incluso a dudar de su autoridad apostólica, empezaron a dudar de su autoridad como predicador para los gentiles siendo judío y que no enseñara a cumplirle la ley siendo cristianos a los gentiles. Y esto hacía que desacreditaran a Pablo e incluso había una campaña de burla, literalmente de burla, sobre lo que era perdón, sobre lo que era el aspecto físico de Pablo. Decían que era pues una persona débil, eh, nada atractiva, parece ser que era bajo de estatura, que no sería raro en esa zona de, de Oriente Medio, no eran muy altos, que digamos de estatura, particularmente algunas razas no eran muy altas, comparada con otras que eran pues bastante grandes, aunque eran muy fuertes y bravos. Eh, parece ser que tenía una joroba que se iba prolongando cada vez más, se iba haciendo más grande conforme a la edad, y tenía una enfermedad en los ojos que le impedía pues ver y escribir sobre todo. Parece ser que cuando el Señor se le apareció a Pablo físicamente y lo deslumbró y lo dejó ciego, el Señor le permitió a Pablo tener secuelas para que no olvidara las marcas de Cristo en los ojos. Tenía como, no sé qué enfermedad sea. Entonces, había este descrédito sobre Pablo. Pablo les escribe, no ofendido, pero sí con la autoridad apostólica a los corintios un año después con estas cartas, con la segunda de Corintios, y por eso es tan enfático el ministerio de Pablo, la narración del ministerio de Pablo y todas sus aflicciones que había pasado, y que su autoridad como Cristo la daba Cristo y que su conciencia era testigo de esto, pero sobre todo le dice a los corintios, es que ustedes son el fruto de esto que desprecian, que es de Dios, que es mi persona, mi persona. Entonces, bueno, los corintios, ya sabemos la historia, una iglesia con muchos recursos, una iglesia cosmopolita en aquel entonces, una iglesia en varias congregaciones. O sea, la iglesia era de Corinto, pero había varias congregaciones. En casas había congregaciones en diferentes lados y había muchos hermanos ahí de todos los niveles, preponderantemente de lo que hoy entendemos como clase media alta o clase alta. Y había algunos también de pocos recursos,
y era parte del pleito, como dice en Primera de Corintios, el pleito acerca del desorden con la cena del Señor entre unos que no tenían nada y otros muchos. Bueno, este es el antecedente. Pablo entonces empieza en el versículo 8, este es el antecedente de la carta, en el versículo 8, 1 Corintios 1:8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No se especifica bien a cuál de todas malas pasadas tuvo Pablo. No puede referirse al haber sido apedreado, porque eso pasó aparentemente después. No se sabe, pero Pablo estuvo en muchas ocasiones, no nada más en las que aparecen en Hechos, en peligro de muerte, con carencias, también tuvo abundancia, también tuvo momentos de paz, pero también tuvo momentos de estar encarcelado, en fin, todos los matices que puede haber en un ministerio. Pablo los tuvo. Pablo tuvo todos estos matices en su ministerio, cosas muy fuertes, al grado que pues habían aún perdido la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Bueno, este versículo es importante entenderlo. Pablo dice que tuvimos en nosotros sentencia de muerte. No está, la sentencia es ya el dictamen final de la condena y el castigo que va a recibir una persona. Ese es a lo que se refiere esta palabra sentencia, que pues es muy parecido al derecho romano, esto que habla Pablo, sentencia de muerte, pero aquí no está hablando de una específica, está hablando que ellos, cuando recibe Pablo el apostolado, Pablo sabía lo que había dicho el Señor, porque el mismo Señor se lo dijo cuando habla con una persona que estaba orando y que Pablo y que Jesús le dijo, ve por este Pablo, eh, etcétera. Todo bien esto escrito en Hechos, cuando recién se le apareció el Señor a Pablo. Y desde ese momento Pablo sabía que era necesario sufrir por el Evangelio y siempre se sintió en deuda por haber perseguido a la iglesia. Y era parte de su profundo lamento, aunque había recibido el perdón de Dios, aunque había recibido el perdón y el amor de Cristo y la gracia de Cristo, se sintió siempre culpable. No culpable, sino en deuda, más bien, para aclararlo mejor, porque la culpa no es algo que Dios le sea agradable a nosotros cuando nuestros pecados han sido perdonados. Bueno, entonces, dice, hemos recibido sentencia de muerte. O sea, nosotros sabemos que vamos a morir por el Evangelio, pero nosotros andamos aquí bajo esa sentencia sirviendo con gozo y con paz, porque sabemos que Dios ha puesto esto delante de mí, que debo de llegar hasta las últimas instancias de los pueblos de Asia y de todo lo que se conoce como el Imperio Romano, hasta llegar al mismísimo César y predicarle a César. Eh, Gente terrible. Bueno, entonces Pablo decía, hemos recibido esta sentencia que así nos va a ir, pero el asunto, decía, es que no, todo esto es para que no confiásemos en nosotros mismos, en lo bien que lo vamos a hacer. Por eso ustedes, Corintios, no tienen derecho a juzgarme, porque finalmente no soy yo quien decide por mí. Yo he recibido esta sentencia y finalmente es porque no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en Dios que resucita a los muertos. Entonces, esto no se compara con esos falsos apóstoles que están teniendo todas las comodidades y lujos y que están predicando cosas, pero no la cruz ni el evangelio, están predicando cosas pues semejantes a las de hoy, ¿sí? Muy orientadas con la sabiduría griega al bienestar, a diferencia de los cristianos perseguidos, judíos,
que era el sufrimiento, estos cristianos griegos, principalmente griegos, para no ofenderlos con lo de la resurrección de los muertos, estos falsos apóstoles predicaban cosas muy humanas con respecto a la sabiduría de Dios, y de ahí viene la explicación, 1 Corintios 1, 2, acerca de la sabiduría de Dios. Predicaban cosas muy relacionadas con el bienestar, muy relacionadas con con la sabiduría humana y con el respaldo de Dios a todas sus cosas de sabiduría y de filosofía, para no hacer enojar a ninguno de los famosísimos filósofos griegos, que había muchísimos, y en ese entonces también. En el Ágora fue todo un evento el que Pablo pudiera predicar de esta forma con esas personas tan reconocidas hasta el día de hoy, incluso como grandes filósofos. Entonces dice Pablo, pues es que les queremos decir que la hemos pasado mal, pero incluso ya habíamos perdido la esperanza de perder la vida, nos sabemos que estamos sentenciados, pero no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hay un calificativo aquí que Pablo hace acerca de muerte, dice de tan gran muerte, y se está refiriendo al sacrificio por el Evangelio, ¿ok? Por Cristo, dice, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, ¿ok? Pero hay un tiempo, hay una forma. No obstante todos los peligros y carencias y por todo lo que pasó Pablo, esto es a la forma y a la manera de Dios, en sus tiempos y como Dios ha determinado con cada uno de sus santos. Y es aquí donde viene esta oración que coopera. Es lo que le da sentido a nuestras oraciones, por cada uno de nosotros, sabiendo que Dios obra y que finalmente en su soberanía hace lo que Él ha predeterminado desde antes. Versículo 11. Perdón. Dice con claridad, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y es aquí en donde encontramos el que Pablo siempre dijo, oren, Jesús dijo, oren, Santiago decía, oren, Pedro decía, oren, todo el mundo ore, entendemos la soberanía de Dios, entendemos que las cosas Dios así las ha puesto, entendemos que Dios ha determinado todas las cosas, pero dice, a lo que ya está predispuesto por Dios, es necesario que ustedes cooperen orando por nosotros. Y entonces dices, ¿y como para qué si de todas maneras Dios es poderoso? Porque Dios lo dice. Dios espera de nosotros que cooperemos para que se haga su voluntad en cada caso. Por eso intercedemos por otros. Por eso intercedemos por otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha concedido esta gracia tan grande de poder orar por otros y nosotros pedimos y cooperamos en lo que es la oración para que se haga su voluntad. Entonces, pues evidentemente el Señor está haciendo algo extraordinariamente claro. Está extraordinariamente claro. Fíjate que nosotros aquí tenemos
Pues ahora sí que la bendición de cooperar con Dios, en el que se haga su voluntad. Sabes, en el caso de las sanidades, muchas veces nosotros no entendemos o obedecemos, pero no entendemos por qué tanto orar. Si de todas maneras Dios lo va a hacer, ya vimos que Dios no es practicante de medicina para estarle enseñando lo que debe de hacer en cuanto a cuestiones médicas. Si ya sabe que alguien va a ser llamado, pues como para qué orar. Bueno, porque hay que orar conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que está escrito. Y lo que está escrito es que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Lo que está escrito es que por la sangre de Cristo nosotros hemos sido salvados, somos salvados y seremos salvos, pero también hemos sido sanados. Es más, dice que el precio de nuestra paz fue sobre él. Entonces la sanidad y la paz las pagó Cristo. Pero entonces, ¿por qué oramos por sanidad y a veces la gente sana y otras veces no? Porque ese no es nuestro asunto. Nosotros debemos de orar por sanidad por alguien mientras esté vivo. No importa cómo esté, porque si el Señor levantó un cadáver destrozado por una cruz como el de Jesucristo, puede levantar a quien quiera, cuando quiera y como quiera, de acuerdo a su propósito eterno. O simplemente por la obra de todos en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo en todos nosotros, oramos y el Señor llama a su presencia a alguno de sus santos, como el caso de Esteban, lo llamó a su presencia por medio de apedreamiento, vio la gloria y muchos creyeron, porque finalmente dice para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, finalmente es ganar, ganar, como se dice en el mundo. Y déjame ponerlo en un contexto espiritual. Dios nos dice que oremos y lo hacemos. ¿Sí? Nosotros oramos por sanidad por una persona, por un hermano. Evidentemente nuestra primera pregunta ¿es creyente? Pues no sé. Bueno, pues primero oramos por salvación, ¿no? O sea, y aún así Jesús oraba por personas que después gritaron crucifícale, o que ni siquiera le dieron las gracias. Eh, Después de orar por ser primero, saber si son salvos o no, si conocen del Evangelio, nuestra oración es, pues Señor, sí que sane, si es tu voluntad, y que salvación. Hemos orado, hemos visto casos que hemos orado por personas no creyentes, fueron sanadas por Dios porque se vio el milagro, y los que le damos gracias a Dios somos los que oramos por Él, pero siguen sin ser creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y muestra su gloria y le da testimonio a las personas de que Él existe y está en nosotros. Al haber comprado nuestro cuerpo con la sangre de Cristo, nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, nosotros no somos más que eso, un, digamos, inmueble viviente. ¿Sí? Somos un inmueble con el Espíritu, somos un inmueble viviente. Y como inmueble, pues podemos, la persona que lo compra puede hacer con este inmueble lo que es según su gusto. Perdón, hasta me acordé de Lolita Ayala. Este, eh, Podemos hacer esto en el inmueble. Por ejemplo, déjame contarte que hace este árbol aquí en el inmueble que estamos rentando ahora. Pues yo lo rento, el Señor es quien nos sostiene.
y ahí es en donde sabemos que el Señor va a hacer y hace lo necesario para poder seguir sosteniendo este ministerio. Y este árbol está ahí, pues porque yo renté este inmueble. Tiene su historia este árbol tiene haciendo cuentas desde 1996, por ahí conmigo, con mi esposa, alguna vez orando, el árbol estaba chiquitito y el Señor hizo sentir en mi corazón que este árbol iba a crecer, a florecer y que se iba a plantar en el reino de los cielos. Yo al principio pensé que se iba a plantar en algún lugar donde tuviéramos un mega tetra auditorio con alberca para niños de agua y con pelotitas y que, ya sabes, ¿no? Sueños guajiros de otras doctrinas, de otra forma de entender el Evangelio. Y no, este árbol que tiene tantos años, ya, y aquí está, por eso lo ponemos ya así, porque podemos hacerlo en este inmueble, hacer y dar testimonio, por ejemplo, con este árbol, tantos años, sácale la cuenta, tiene muchos años, porque es plantado y cuando comienza Renuevo de Amistad entendí que este Señor estaba refiriendo como algo simbólico muchos años después. Estoy hablando de 1996 hasta el 2008, ¿sí? Que comienza Renuevo de Amistad en primer lugar como Amistad Cristiana Azcapotzalco y después como Renuevo de Amistad. Y me di cuenta que es a lo que se refería el Señor, precisamente. Bueno, es un breve paréntesis de explicación de por qué está el árbol aquí. En realidad es un símbolo de lo que es Renuevo de Amistad. Entonces, regresando al tema, como somos inmuebles vivientes, el dueño, que es el Espíritu Santo de nuestro cuerpo, hace y ejecuta los designios de Dios. Y dentro de los designios de Dios es que los enfermos sean sanados y los endemoniados sean liberados. Pero en primero, antes que eso, es que se les enseñe a seguir el Evangelio y a creer en el Evangelio. Entonces, al pertenecer nuestro cuerpo al Señor, el Señor dispone de las cosas, pero siempre como un trato personal, sí, para cada persona, pero muy importante también, y escúchalo, para que en muchos se ha dado testimonio y Dios se ha glorificado, independientemente del resultado a nuestros ojos de lo que estamos deseando en nuestro corazón. Nuestro deseo en el corazón es que nuestras oraciones por las que oramos todos sanen. Nuestro deseo en nuestro corazón es evidentemente que las personas sanen, que Dios sane a las personas. Y oramos, y por eso decimos, Señor, por tu llaga hemos sido sanados, oramos por sanidad, oramos por todo esto, porque está escrito. Santiago dice, si alguno de vosotros está enfermo, vayan los ancianos, oren por él, y el enfermo y la fe eficaz, la fe del justo, levantará al enfermo y sus pecados serán perdonados. A ese nivel, nosotros pues obviamente no podemos, antes íbamos a hospitales, ahorita en los casos de COVID, pues bueno, ni acercarse, evidentemente, porque de hecho ni a los familiares dejan entrar, pero el Señor dice, ora, ora. ¿Por qué oramos? Por el enfermo, por sanidad. Por el que no es salvo, por salvación. Pero ya cuando pasó algo, por eso dice Pablo, y regreso al versículo anterior, su fortaleza, su mente de fe fuerte era, pues es que ya estamos, esta sentencia ya está para nosotros y la hemos aceptado con gusto y con gozo, porque para mí el morir en Cristo es ganancia. En la estructura mental de Pablo, transformada por el Espíritu Santo, era porque para mí el morir es ganancia. Pero yo quisiera ya estar con Cristo, pero bueno, sigo aquí por amor a ustedes, pero si por mí fuera,
yo ya estaría con Esteban, al que yo vi que apedrearon y yo consentí en esa muerte, pero ahora yo ya prefiero estar con Cristo, con Esteban y con todos los santos. Es lo que yo ya quisiera. Esa es la mente de alguien que ha recibido sentencia. Y nosotros recibimos sentencia no de muerte, recibimos sentencia de vida para cada uno de nosotros, porque el caso de Pablo era caso especial. Y cada uno de nosotros hemos recibido una sentencia, y esa sentencia está bien clara, que seamos salvos, como lo enseñamos en lo que viene siendo el ordenamiento de la salvación. Y si alguno está enfermo, oramos por sanidad, pero no al detalle humano, sino al detalle espiritual. A Dios se le da no tanto un parte médico, porque Dios sabe todas las cosas, se le da un parte espiritual de su palabra, ¿sí? Y su palabra es la misma para todos. No hay palabra de Dios diferente para ningún cristiano. Es decir, en el Evangelio no hay ni clases sociales, ni niveles, ni hay predilectos, ni hay dueños del Espíritu Santo, ni hay dueños de una nación, ni hay preferidos, ni hay ungidos de Jehová por encima de otros. El Evangelio no es una democracia. El Evangelio no es una economía capitalista de consumo. El Evangelio no es una cuestión de jerarquías. El Evangelio es un reino, un rey que es Cristo y los demás esclavos de él, ¿sí? Parejitos todos, todos parejitos. O sea, es decir, no hay unos consentidos o más queridos, sí más queridos, pero no consentidos, sí más queridos por las personas, pero todos amados igual por Cristo. Todos tenemos los mismos privilegios en la salvación, pero no todos tenemos la misma fe. Todos tenemos las mismas bendiciones, pero no todas las bendiciones son manifestadas porque ahí aparece la soberanía, la sabiduría de Dios. Porque el Señor siempre nos va a poner por delante un camino angosto. Yo no sé, bueno, sí sé por qué, pero no lo voy a decir en público. El, el, el denominado cristiano sigue buscando el camino fácil, el camino amplio y grande, pero que me lleve al Evangelio, no el angosto. Yo quiero el mismo camino como el que va a la perdición, grande y con carriles y sin tránsito para ir a 1000 por hora, camino fácil, pero que me lleve a Cristo. Es que el Señor no prometió eso. Es que el Señor prometió un largo, angosto y sinuoso camino, valga la expresión, eh, para entrar en el reino de los cielos. Y esto, al estar orando, con esa oración que coopera, eh, Pablo en este mismo capítulo lo resume. Dice en el versículo 17 al 20 de 1 Corintios, segunda de Corintios 1, Pablo está haciendo, empieza a hacer argumentaciones acerca de sí mismo. Dice, así que al proponerme esto, usé de ligereza al querer ir nuevamente a Corinto, a no poder ir a Corinto, perdón, en una segunda ocasión. Dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Quiero explicar esto con calma
pon atención, pay attention. Dice, así que al proponerme esto, me vi responsable al no poder ir con ustedes porque fui estorbado. Lo usé con ligereza. Dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que en mí haya un sí y no. Se está cuestionando Pablo, los está cuestionando a ellos diciendo, pues yo no pienso, o sea, en realidad la pregunta es con una negativa. Y dice, pues es que yo no pienso, lo que hago no lo pienso según la carne. ¿A dónde voy? ¿Voy con los corintios o voy con los efesios o voy con los romanos? ¿Qué haré? ¿Cuánto tenemos? No, no, pues nada más llegamos a Chimalhuacán. Pues vámonos a Chimalhuacán. No, no lo pensaba así, según la carne. Yo no pienso este ministerio según mi entendimiento y la carne, para que en mí haya un sentir de sí y no. Lo que tú oras y eres, no lo piensas según la carne, no lo oras según la carne. ¿Cómo que orar según la carne? Según los sentidos. Los sentidos, cuando usamos los sentidos naturales para orar, estamos orando según la carne. ¿Por qué? Porque oramos lo que vemos. Y pedimos por lo que vemos. Y sentimos que se nos va el alma cuando hay malas noticias. Y sentimos alivio cuando hay buenas noticias. Y sentimos que nos arrancan el alma de un zarpazo cuando hay malas noticias. Y sentimos un poquito de alivio cuando ya está un poco mejor esto o aquello. Porque eso es orar según la carne. No esa carne de celos, pleitos, envidias, pero sí algo que es de la carne. Y te voy a decir algo importante. La ignorancia a veces es obra de la carne cuando es voluntaria. ¿Sí? Cuando es voluntaria la ignorancia. Cuando necesito estímulos externos que para estar prendidazo. Es carne. Purititita carne. Necesito estímulos externos, cristianos, entre comillas, para ser aquí más prendidón y orar ahora sí en el Espíritu y confesar y decretar o sea, no, esto es carne. Dice, versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Es decir, Pablo les está diciendo, yo nunca condicioné la gracia a algo para poder yo decirles que sí Dios deja pasar su gracia y en que no. ¿Por qué? Porque allá hay una palabra escrita que por su llaga hemos sido sanados. Y si Dios levantará a alguien de la misma tumba, si es necesario, alguien desahuciado, si ese es su propósito, seguimos diciendo, por su llaga ha sido sanado. Cuando ya se lo haya llevado el Señor, pues ya se lo llevó y de todas maneras le damos gloria a Dios. Pero no oramos según los sentidos, sino según lo que está escrito. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces, ¿hay que orar por los enfermos? Sí. ¿Por su ya hemos sido sanados? Sí. ¿Debemos de orar por los atormentados? Sí, porque el precio de nuestra paz fue sobre él. Sí. Es sí.
pero la soberanía y la providencia de Dios es para nosotros los que estamos alrededor de ese hermano, es para ese hermano, pero no nos damos cuenta que el trato de Dios, cuando alguien, gente tan amada como es nuestro caso, está muy mal, no nos podemos atrever a pensar que es solamente trato de Dios con ellos. Es para con ellos, pero es para con todos los que estamos alrededor, para actuar con fe en el sí y en el amén de Dios en Cristo Jesús, respetando la soberanía, respetando la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios y dándole gracias a Dios, pero no estar con el alma en un hilo. Hay demasiada alma en nuestras oraciones y poco espíritu. Hay demasiada ignorancia en nuestras oraciones y poca ciencia de Dios. Nosotros, solo nosotros somos los responsables de no enfriarnos. Solo nosotros somos responsables de obedecer a Dios, de creerle a Dios. No solo nosotros somos los que sabemos y entendemos que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y que el trato de Dios no es solo con el enfermo, es con los que Dios le dice, por ejemplo, en Santiago, y vayan los ancianos y oren por el enfermo. ¿A quién está involucrando? Al enfermo y a los ancianos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es que eso fue para los primeros apóstoles, los cesacionistas y los quién sabe qué y tal. No, porque también dice, enséñenles a guardar las cosas que yo les enseñé, a aplicarlas. Entonces, ¿qué debemos de orar? Orar por los enfermos. Porque eso, orar por un enfermo, mira, vamos a ser realistas. No es lo mismo orar por un desconocido, aunque sea cristiano, que por alguien que amas. Porque no estás aplicando la palabra de Dios. Porque si es conocido y lo amas, no, bueno, o sea, eh, quisiéramos, no sé, ver, entender y fe y oración y tal y todo. Pero cuando oras por alguien enfermo, igual o peor de enfermo, que no conoces, aunque sea hermano, no involucras tanto el alma. Ahí sí, si es su voluntad. Pero cuando lo quieres, no, tu voluntad es que sane. Tu voluntad es que se levante. Como una nefasta cantante cristiana, quién sabe cómo se llama, no puedo decir porque luego censuran, pero no aceptamos un no. ¿Cómo que no? Que se muere porque estaban orando. Cantante famoso y algunos otros famosos le profetizaron que iba a sanar, que se iba a levantar y la otra mujer distraída dijo, y no aceptamos un no. Sanas. Así, ¿no? El gallo, como está, fue gallo a propósito. Sanas. Que aparte le salen gallos cuando canto. O sea, yo me salen gallos por lo temprano que es. De veras, yo canto mejor en las noches, se los juro. Pero bueno. Eh, no aceptamos un no, Señor. Y el otro orando ahí con la autoridad apostólica y no sé qué. Y había gente con él, con este cantante famoso, conocido por muchos. Y había un pastor y había otro pastor que se quedaron congelados, diciendo,
O sea, no pusieron un letrero, pero se vio así en el espíritu, ¿no? Safo, Safo, o sea, que se quedaron. Ahí está en YouTube, o sea, búscalo. O sea, si es famoso, bueno, hasta profecía apostólica. Si es el hermano con el debido respeto cristiano a pie como yo o como cualquiera de nosotros, no, hasta te abandonan, te dejan tirado después de tanto trabajo espiritual. La hermanista esta enfriada que se fue, si les hubiera cobrado por hora de consejería y pastoral, pues no estaríamos poniendo nuestra necesidad a flote para mantener este ministerio. El asunto no está ni cómo orar, ni con qué fuerzas, ni con muchas ganas, ni con qué continuidad. Si tú perdiste tu paz, ¿sí? Al orar por el enfermo, el precio de la paz que Cristo ganó por ti, la estás desperdiciando, así como la sanidad para aquel por el que estás orando. Porque Cristo en Isaías 53, el Padre puso sanidad y paz juntas en el cuerpo físico en esta vida. Por supuesto que vamos a tener paz cuando estemos en el paraíso. ¿Pagó Cristo solo para que tuviéramos paz en la siguiente vida? No. Por su llaga hemos sido sanados en este cuerpo. Y el precio de nuestra paz fue sobre él. Entonces, si se ora por sanidad, a nuestro modo, con lo que vemos, pero no tenemos paz, porque es que lo quiero mucho, pues sí, yo también, o a lo mejor no. O sea, vamos a entender la perspectiva de la muerte. Mi hermana cuando falleció de cáncer, después en menos de un año, bueno, después mi papá, y en menos de un año una sobrina querida, y mi mamá, y mi cuñado, en menos de un año, pero, pero no se murió el amor, como dice el Salmo, pero el amor a Dios. La muerte ha sido vencida. Entonces cuando tú oras desde una perspectiva de que aún es enfermo, que es creyente, que ha dado fruto, durmiera, no muriera, porque los que se mueren son los no salvos, pero los salvos no mueren, duermen, ya no en ese cuerpo, porque ese cuerpo es un cascarón que el Señor compró. Duermen y están en el paraíso con el Señor, con toda su identidad, con toda su identidad, con pleno conocimiento de lo que está pasando. No se descubren como Neo en Matrix, ¿no? Que está en una cápsula conectado aquí, despierta y que todos son aliens, ¿no? No, 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 no. Plena conciencia de sí mismo de lo que está pasando con Cristo, con Cristo ya ahí en el paraíso, con Cristo. Y tú lo quieres tener aquí todavía, para que tú no sufras. ¿De veras? ¿De eso se trata? ¿Querer tener gente aquí aunque esté medio muerta, a fuerzas?
con tal de que tú no sufras, para que después lo olvides, a que esté con Cristo, de plano así, de plano así no ha llegado el Evangelio a nosotros, de plano así no ha llegado la verdad a lo más profundo de nuestro ser, de plano somos tan cristianamente egoístas. Se ha dado fruto. Es mejor que esté con Cristo a tenerlo aquí a medias. Pero si es lo que determina el Señor, pues no lo abandonemos y sigamos. Pero mientras viva, mientras el Espíritu esté ahí, y es algo que te voy a decir, por favor no me lo tomes a mal, pero te lo voy a decir. Y luego por eso a veces se van, pero no importa. Mientras hay Espíritu en él o en ella, no mientras el respirador funcione. ¿Sí? Porque nuevamente es carne y espíritu. Para mí esto no se acaba hasta que Dios lo acaba, mientras haya espíritu en ese templo, aunque esté el templo averiado, pero lo compró el Señor y el Espíritu Santo ahí vive. El Espíritu Santo ahí vive. El Espíritu Santo vive en ese cuerpo. Te lo voy a volver a decir, el Espíritu Santo vive en ese cuerpo. A ti y a mí. ¿Qué? Y nuevamente, es que lo quiero mucho. Pues a ver, pues ponte a orar con la misma intensidad porque no ames. A ver. Cadenas de oración y esto y el otro. Está bien. Nuestro grupo, círculo de intercesión es de intercesión. Porque les estamos enseñando a orar. Por eso Víctor mandaba cada 8 días la oración y ahora es la pastora. ¿Y sabes qué? Yo sigo creyendo que Víctor va a regresar a mandar nuevamente los jueves la oración. Y si no, va a estar con Cristo. Ah, es que tú hablas así porque no es tu hermano. Sí, lo es. Ah, es que hablas así porque no es tu papá. Lo es. ¿Por qué lo es? Porque en Cristo somos un cuerpo. Y cuando uno se duele todo el cuerpo. Y que si nos va a doler hasta la médula, pues sí, pero es la carne. Pero nuestro espíritu se va a gozar. Entonces, para terminar, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios, para que Dios sea glorificado por muchos, por muchos. ¿Quieres hacerle un bien a alguien? Mándale a alguien esta conferencia que tenga un enfermo que esté enfermo, para que ponga sus ojos en Cristo, en su soberanía, en su amor, y pero sobre todo en su palabra. En su palabra dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y que cuando duerma alguien, dormirá, y si no es creyente, que el Señor lo salve, y por nadie pierdas tu paz. Por nadie pierdas tu paz. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, les amo con todo mi corazón. No nos abandonen como a Pablo. Les amamos, confiamos en el Señor. Esto va a seguir porque el Señor es fiel, porque finalmente fue el Señor quien puso este llamado a mi vida y les seguiré sirviendo hasta el último suspiro de mi vida para ustedes.
Y si bien para mí sería mejor ya estar con Cristo, lo digo con humildad. No, ni siquiera comparándome a la suela del zapato de Cristo de Pablo. Pero por ustedes, prefiero estar aquí. Amén. Dios les bendiga y les dejo con la pastora. Muchas gracias.